De una vez, mientras van llegando los demás hermanos, por favor, ubicados en Ageo capítulo 2, versículo 1 al 5. Ageo capítulo 2, versículo 1 al 5. A ver, yo cuadro aquí. ¡Ay! Se apagó. No. Ageo capítulo 2, versículo 1 al 5. Mientras llegan los hermanos, sí, Señor, Dios les bendiga a todos. Dios guarde sus vidas este día. Dios guarde sus corazones este día. Dios guarde su salud en este día. De todos los hermanos. Desde Pereira, doña Cecilia, Dios la bendiga. Muy bien. Ageo capítulo 2, versículo 1 al 5. Ageo capítulo 2, versículo 1 al 5. Bendito sea Dios. Dice allí la escritura, dice allí, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Amén y amén. Padre bendito, gracias. Te alabamos, te honramos, te glorificamos este día. Te damos gracias. Así estamos, Padre, hoy. Así nos ha tocado en este tiempo, Padre. Y aquí estamos, Padre, aún así siendo fieles, aún así aquí respondiendo delante de ti, cumpliéndote a ti, Padre Santo. Tenemos lista nuestra Biblia, tenemos listo el corazón, tenemos listo, Señor, nuestros sentimientos, tenemos lista nuestra voluntad y toda nuestra buena disposición, Señor, para oírte a ti, para escucharte a ti, Señor. Que esta mañana seamos lanzados, Padre, hacia el deseo, Dios, de construir el reino de Dios sobre esta tierra. Seamos lanzados al anhelo, Padre, de no olvidar, Señor, tu presencia, tu voluntad bendita, Señor, con respecto a este tema. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy muchas gracias. Amén y amén. Amén. Voy a quitar aquí los comentarios. Hablemos hoy bajo el título Ageo y la decepción. Espero recuerde lo que estuvimos hablando hace 8 días. Entonces, porque esto que pasa hoy sucede un mes después de lo que sucedió, de lo que le conté que pasó hace 8 días. Si quiere, comparemos los primeros versículos de los capítulos para que se dé cuenta de ese detalle. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue dada esa profecía que vimos hace 8 días. Entonces él le dice:
Bueno, es tiempo de construir su reino, pero no el mío. Es tiempo de construir su casa, pero no la mía. Es tiempo de sus cosas, pero no de las mías. Bueno, piensen lo que están haciendo. Porque por eso vino la escasez, por eso vino la ruina, por eso vino la falta de prosperidad. Y tal parece que ellos como que se motivaron entonces a construir. Y empezaron a construir. Pero pasó un mes. Y después de que pasó un mes, otra vez estaban sumidos. Ya no en la desidia que los llevó a abandonar la casa de Dios, sino que ahora están sumidos en la decepción, en el desánimo. Mírelo en el capítulo 2. Ahora, versículo 1 dice, en el mes ¿qué? Séptimo, a los 21 días del mes, disculpe, a los 21 días del mes, ¿ve? Eso fue un mes después. Viene esta nueva palabra de Dios para el pueblo. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar hoy, basados en este texto bíblico, acerca de la decepción. Particularmente, vamos a hablar de las causas de la decepción o el desánimo. Y con el favor de Dios, dentro de 8 días, vamos a hablar de lo que nos dice Ageo sobre la cura de la decepción, sobre la cura del desánimo en nuestra vida. Entonces, empezando a hablar de las causas de ello, vamos a hablar primero de que la primera causa de la decepción es las cosas que recordamos. En el verso 3, en la primera parte, el Señor pregunta, dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? Entonces, la gloria primera de esa casa era el templo de Salomón. ¿Ven? Esa era la gloria primera. Cuando él dice, ¿quién queda entre vosotros que haya visto la gloria primera y cómo la veis ahora? ¿Cierto? Entonces, algunos de ellos, como ya hemos visto, habían visto esa gloria primera de la casa de Dios, ¿no? Ellos podían recordar la gloria, la suntuosidad, la majestad de aquel lugar. Podían recordar ellos aquellas paredes recubiertas de oro, el esplendor, el tamaño de aquella primera casa. Podían recordar la impresionante belleza de ese lugar. Podían recordar también los días de gloria allí, cuando la gloria de Dios, la Shekinah, la nube de Jehová llenaba el templo y la casa de Dios hervía en alabanzas, hermanos. Lo podían recordar, lo podían mirar. Incluso tal vez le habían contado a esas nuevas generaciones sobre la majestuosidad de aquel gran templo. Y la decepción, el desánimo vino cuando recordaron ese templo, cuando se ponían a pensar en ese templo y contemplaban lo que ahora estaban construyendo, y esto les parecía una vergüenza, porque esto parecía tan pobre, esto parecía tan poco, esto parecía tan pequeño, tan insignificante en comparación con aquella casa, ¿cierto? Que les hacía sentir desánimo, decepción. Póngase a pensar, es como cuando usted de pronto ha construido algo muy grande
algo viene como una pandemia, por ejemplo, y lo destruye, y usted tiene que recomenzarlo. Si no me doy por vencido, no dejo esto a medias, lo llevo a cabo, pero entonces usted tiene que recomenzar. Y ya no hay el mismo recurso, ya no hay el mismo, tal vez, ni siquiera el mismo ánimo, tal vez, pero usted va a recomenzar. Y se pone ahí a pensar, pero cuando hacíamos, cuando deshacíamos, cuando poníamos, cuando quitábamos, y mira lo que está construyendo ahora, entonces empieza a sentir desasosiego, decepción, desánimo. Estas personas miraron hacia atrás y recordaron el pasado. Ahora, quiero que anote esta frase ahí en su cuaderno de notas. O que la recuerde, o que la anote por ahí, ¿no? Y es que recordar el pasado no siempre es malo. Pero vivir en el pasado nunca es bueno. Se lo voy a repetir. Recordar el pasado no siempre es malo, pero vivir en el pasado nunca es bueno. Y el desánimo vino y viene, la decepción vino y aún viene a visitarnos a nosotros cuando no solo recordamos ese pasado, sino que empezamos a vivir en ese pasado, a vivir en medio de ese pasado. Fíjese que estas personas, por andar considerando cómo solían ser las cosas, no les interesaba cómo eran las cosas ahora. ¿Ve? Razón, estaban viviendo en el pasado. Y vivían tanto ahí en ese pasado que la decepción y el desánimo los abrumó, los abrazó y les quitó todo el deseo de seguir construyendo la casa de Dios. Anote esta otra frase bien grande allí en sus notas o en cualquier lugar, para que la piense, para que la medite después. La memoria es algo bueno si recuerda las cosas correctas. La memoria es algo bueno si recuerda las cosas correctas. Entonces, quiero que piensen lo siguiente también. A veces nuestra memoria y nuestros recuerdos se convierten en una maldición. Se convierte en una maldición cuando elegimos vivir allí, cuando elegimos aferrarnos tenazmente al pasado, de tal modo que esto nos hace paralizarnos en el presente y no proyectar el futuro. Y cuando eso pasa es porque estamos recordando las cosas equivocadas. Estamos recordando las cosas equivocadas. Amén, hermanos. Como les he dicho, esperamos que cuando regresemos, ya estamos en eso, ya tienen los papeles allá, ya nos tienen planillados, hay que esperar, hay que tener paciencia, pero cuando regresemos esperamos ser la misma cantidad de personas y ser una iglesia aún más madura y aún más personas. Esta mañana estaba ahí dictando el seminario y es la segunda vez que lo hago en la pandemia. La anterior no pude porque estaba recién salido de la situación esa que me dio y no pude. Pero fue grato para mí, fue especial para mí, hermanos. Darnos cuenta que de esas personas que ven allí, había una especie, unas 6 personas, 5 eran personas que ni siquiera yo conocía, ni siquiera conozco, no sé quiénes son personalmente, no las conozco.
porque fueron personas que ustedes ganaron a través de su evangelismo durante este tiempo de pandemia. Y la vez anterior sucedió algo parecido. No, esta vez habían más, la vez pasada habían menos, pero habían ahí ese día personas que no tengo el gusto de conocer. Y eso me dio esperanza, y eso es un signo de que la iglesia no se detuvo, de que seguimos adelante, de que estamos allí, de que lo único que nos falta es estar allí presentes ahora, pero que la iglesia siguió viva, presente en ese lugar. Esperamos que al regresar seamos más, seamos por lo menos la misma cantidad de personas, pero esperamos también que toda esta situación nos haya madurado, nos haya asentado más en las cosas de Dios. Esperamos eso. Pero si no, si llegara a no ser así, si cuando usted empieza a ir allí se da cuenta de que, pero mira, solo somos 15 personas en un culto, o 20, lo que nos deje la secretaría, y es, mira, y cuando éramos, y cuando veníamos, y cuando hicimos, y permite que ese pensamiento lo desanimes porque usted está recordando las cosas incorrectas y porque su memoria se convirtió en una maldición. ¿Sabe qué vamos a hacer? En caso que sea así, que no lo creo, pero en caso que sea así, cerraremos los ojos y los abriremos solo para mirar hacia adelante, a la reconstrucción o levantar mejor la casa del Señor. Bendito sea Dios. Porque no vamos a permitir que el recuerdo, en ese caso, de lo que fue, de lo que hicimos, de lo que tuvimos, nos lleve a la decepción, nos lleve al desánimo, a tal modo que ya no queramos servir a Dios o que veamos esto como algo inoficioso. No, seguiremos adelante, echaremos para adelante, sea cual sea el panorama con el que nos encontremos a lo que regresemos. Pero le digo, espero buenas cosas, ¿no? Espero buenas cosas, sinceramente, muy sinceramente lo digo, espero buenas cosas porque por lo que le acabo de contar, creo que me doy cuenta mejor que la iglesia siguió presente. Pensaba yo estos días y me sentía contento por eso. ¿Sí? Ver los hermanos sirviéndole al Señor, ver eso que vi hoy, ser testigo de ello, me hace darme cuenta que el trabajo que los líderes y mi persona hemos hecho en ustedes no ha sido en vano, hermanos. No ha sido en vano. Que gracias a Dios y por su misericordia es evidente que durante estos años hemos hecho un buen trabajo, llevándolos a no confiar en sus emociones, sino en sus convicciones. Y es la convicción la que les permitió seguir de pie en medio de esta situación y aún la que les permitió seguir sirviéndole a Cristo en medio de esta situación. En un ambiente donde muchos, cientos, tal vez miles, millones de personas se desanimaron y abandonaron a Cristo. Qué bueno que la gran mayoría de nosotros permanecemos firmes. Bendito sea Dios por eso. Hablaba yo con el pastor de Filadelfia, de la iglesia que queda a la vueltica de nosotros, porque le estaba preguntando qué había hecho él, cómo lo había hecho y todo eso. Y él me dijo eso, me dijo, hermano, muchos creyentes desertaron, me dijo así. Muchos creyentes desertaron. Y yo me sentí contento, me sentí feliz de decir, bueno, gracias a Dios, según veo, esa no es la situación con nosotros. Antes veo cómo se han agregado almas nuevas. Hemos podido compartir el evangelio con almas nuevas. La iglesia sigue presente. Lo único que nos falta es estar juntos otra vez presencialmente, pero estamos presentes, hermanos.
Entonces el desánimo vino por las cosas que recordaron. Porque vivieron en el pasado y eso nunca es bueno. Y porque su memoria se convirtió en una maldición. Ahora, en segundo lugar, no solo las cosas que recordaban, sino también las cosas que olvidaban. Los llevó al desánimo, los llevó a la decepción. Versículo 4 y 5 dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. La palabra de Dios, las cosas que olvidamos, o las cosas que olvidaron ellos también. En estos versículos se hace énfasis especial en el hecho de cómo Dios estuvo con su pueblo en el pasado. ¿Verdad? ¿Lo notó allí? Dice allí, versículo 5, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. Entonces, si había algo que recordar, si había algo que no se debía olvidar, eran las proezas del Señor, de su diestra poderosa moviéndose a favor de su pueblo. Eso era algo que no se podía olvidar y que no se debía olvidar entonces. Y aquí en el texto la palabra profética se lo recuerda. Le recuerda Egipto. Le recuerda específicamente el éxodo, la salida de Egipto. Quería recordarles que Él estuvo allí cuando cruzaron el Mar Rojo. Quería recordarles que Él fue el autor de esos grandes milagros que adornaron a Israel en el pasado. Siempre había estado con ellos. Quería recordarles en esta palabra profética que Él estaba con ellos en los días de gloria del templo Salomón. Siempre había estado allí. Y les recuerda las promesas y pactos que había hecho con ellos 900 años antes, porque el éxodo había sido 900 años antes. Estas personas habían escuchado las historias de Dios. Habían escuchado sobre las proezas de Dios. Pero el problema para ellos era que las historias de su pasado se habían convertido solo en eso. Solo eran historias. Habían dejado de tener un significado real. Estaban seguros que esos días de gloria, esos días de milagros, de proezas, de cosas grandes que habían visto de parte de Dios, eran cosa del pasado, y que el Dios que los había bendecido entonces se había ido. Se olvidaron. ¿Lo nota? Recordaban lo incorrecto y se olvidaban de lo correcto. Y este dúo dinámico, hermanos, los llevaba a la decepción, los llevaba al desánimo. Pero quiero resaltarle esto que le he dicho, ¿no? Que le he dicho. Las historias se habían vuelto solo eso, historias. Ya no tenían un significado en su vida real. Y no podemos permitir que nos pase eso. Usted conoce la historia bíblica. Por favor, que no sean solo historias. Que ellas sean el testimonio vivo para usted del poder de Dios, de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios es capaz de hacer.
Y no solo usted conoce la historia bíblica, usted conoce su propia historia. Y allí y que esa historia suya, su historia con Dios, lo que usted ha visto hacer a Dios, no se convierta solo en eso ahora, solo en historias y nada más. Historias sin significado, porque la historia debe servirnos para algo. Y es para saber que el Dios que se movió en aquel momento es el mismo Dios que se mueve ahora y que se moverá en el futuro, hermano. Dios les estaba diciendo, atentos a eso, perdón, mi espíritu permanece con ustedes, todavía estoy aquí como siempre he estado. Él les está diciendo, Abraham se fue, Moisés se fue, David se fue, Salomón se fue, el primer templo ya se fue, pero yo todavía estoy aquí con ustedes. No tengan miedo, no teman, esfuércense, no teman, porque yo sigo aquí con ustedes. La historia tiene que ayudarnos a pensar que es posible, que todo es posible. De pronto alguien me diga, pastor, ahora volvemos. Y si se ha ido la gente, mucha gente, pastor, ahora volvemos, y el dinero, ya no hay recursos como teníamos antes, ya no hay fundación, al menos por un tiempo, ya no hay. ¿Qué vamos a hacer? ¿De dónde va a salir la plata? ¿De dónde va a salir la gente, pastor? ¿De dónde van a salir los milagros ahora? Le va a decir, ¿de dónde van a salir? Del mismo sitio donde salieron hace 20 años, cuando comencé solo con unas cuantas personas más, esta obra a la cual usted pertenece. No había dinero, no había gente, no había milagros, no había nada. Pero ese mismo Dios que nos ha traído hasta aquí y que nos ha ayudado a levantar esta congregación en medio de fuertes tempestades, será el mismo que nos ayude a levantarla después de toda esta situación. Yo quiero que usted lo crea, porque la historia tiene que servirnos para eso. No había nada, no había dinero, no había gente, no había líderes, no había nada. Y Dios lo sacó todo y lo dio todo allí. Y si en algún momento el desánimo llega a tocarnos, ahí en su ministerio, o la decepción llega a tocarlo ahí en su ministerio, yo quiero que usted recuerde eso. Pastor, es imposible. Mire, imposible es todo lo que hemos hecho hasta ahora. Todo lo que se ha logrado hasta ahora, eso era imposible hace 20 años. Gloria a Dios. Era imposible hace 20 años. La iglesia, la fundación, era imposible hace 20 años. Pero Dios hizo posible lo imposible, lo que no se podía. Dios lo hizo posible. Quiero que tenga en cuenta eso. Olvídense del pasado, les está diciendo el Señor aquí. Olvídense de quien ya no está aquí. Olvídense de lo que ya no tienen. Esas cosas se han ido y se han ido para siempre, les está diciendo el Señor. Pero a pesar de eso, Dios nunca se ha ido. Dios sigue aquí y su poder sigue siendo el mismo. Por tanto les dice, sigan trabajando, sigan adelante, no mire atrás al pasado. No se concentre en quien no está y en lo que no tiene, concéntrese en lo que tiene y en quien sí está con usted. Muchas veces miramos cómo eran las cosas, olvidando que el Dios de ayer todavía está aquí y todavía puede bendecirnos. Bendito sea Dios. Entonces,
el desánimo y la decepción les llegó cuando recordaron lo incorrecto, cuando su memoria se convirtió en una maldición para ellos y cuando decidieron vivir en el pasado, lo cual nunca es bueno, hermano. En segundo lugar, el desánimo, la decepción vino cuando olvidaron las cosas, las historias que conocían, que sus padres, sus antepasados, sus abuelos les habían contado, se convirtieron solo en eso, solo eran historias y nada más. Esas historias Dios nos las da y Dios nos permite vivir tantas cosas para que esas historias sean el testimonio vivo de cómo Él nos ha ayudado y cómo nos seguirá ayudando en el futuro. No estamos solos, no estamos desamparados, no hemos perdido su apoyo, no hemos perdido su respaldo. Ahí está Él, fiel como siempre, a sus promesas, a su palabra, a su misericordia. Y por último, ellos se desanimaron por las comparaciones que hacían. Y hallaron decepción en las comparaciones que hacían. Mire el versículo 3 nuevamente, pero la parte B. La segunda pregunta que hay allí en el versículo 3, donde dice, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Dios sabía lo que estaban pensando. Dios sabía que ellos estaban desanimados porque estaban comparando el templo de Salomón con este pequeño templo, con este templo hecho en materiales tan modestos comparados con el templo de Salomón. Y por eso él le hace esa pregunta, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Los ancianos, vimos en el capítulo 3, lloraron de Esdras, lloraron al ver el templo nuevo y recordar el antiguo. Compararon. A sus ojos, el nuevo templo era menos que nada. Parecía que no valía ni la pena, ni su tiempo, ni su energía. Lo odiaban y no querían tener que ver nada con eso. No, qué cosa. Este inicio insignificante, esta cosa pequeñita aquí, esto que no vale la pena ni el esfuerzo que estamos haciendo, ni la energía que estamos gastando en esto. No vale la pena, no vale la pena. Ahora fíjese, si no tenemos cuidado, podemos nosotros también quedar atrapados en el juego, discúlpeme, de la comparación. En el juego de la comparación. Y cuando nos ponemos a comparar, anote esto también bien grande en su cuaderno o en algún lugar por ahí. Pero cuando nos ponemos a compararnos, es inevitable decepcionarnos. Vaya y venga cuando usted se compare y se da cuenta que le va mejor, que fue mejor. Bueno, pero la mayoría de ocasiones no es así. Nos comparamos para darnos cuenta que nos fue peor, que no tenemos lo mismo, que no es igual. Y cuando entramos en ese juego, quiero decirle, es inevitable desanimarse, decepcionarse. Por eso no puede entrar en ese juego. Entonces, cuando hacemos eso, pensamos que el pasado es mejor de lo que era, por lo que el presente parece peor de lo que es. Una cosa a evitar, una decisión a tomar esta mañana es evitar comparaciones. Alto, parar con eso. Evitar las comparaciones. Tanto
del pasado como del presente, de la gente. Evite las comparaciones. Evite caer en ese juego. Le voy a decir una cosa. Porque solo Dios está realmente capacitado para hacer comparaciones adecuadas. Solo Él, porque Él es el único que lo sabe todo, lo conoce todo. Por eso, solo Él está capacitado para tomar esas decisiones. Perdón, para hacer esas decisiones, para hacer esas comparaciones adecuadas. Solo Él. No sé si usted recuerde la historia de Pedro allí, después de que negó al Señor y todo ello, y se encuentra allí en el lago con el Señor. Y el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Y 3 veces Pedro le repite al Señor que sí, que Él lo ama, que bueno, que por favor le crea, que de por Dios, le parafraseo, ¿no? Entonces, cuando termina esa historia, ahí al acto seguido, Pedro mira a Juan, el apóstol, y le dice al Señor: Señor, ¿y este qué? ¿Y qué pasará con él? ¿Y qué pasa con él? Y el Señor le responde a Pedro y le dice algo como: lo que sucede con Juan no es asunto tuyo, no te importa a ti. Juan capítulo 21, versículo 22. En nuestra época le hubiera dicho: ¿y usted qué, Pedro, hermano? No se ha metido. Oiga, hermano, pero no sea sí, te conoce la palabra. O le hubiera dicho así: oiga, hermano, usted no se ha metido, usted es usted, Juan es Juan, deje a ver, yo veré qué hago con Juan y yo veré qué hago con usted. O sea, Pedro tenía ganas como de compararse. Entonces, yo voy a apacentar las ovejas. Apacienta mis ovejas, le había dicho el Señor, ¿no? Apacienta mis ovejas. Y yo apaciento las ovejas. ¿Y Juan qué? Y él dice: usted, Juan, usted no se preocupe por Juan. Usted vaya, haga lo que yo le mandé. Usted vaya y mire a ver. Y no me preocupe por Juan. Y así el Señor nos dice: Señor, y fulano dice: y usted, hermano, ¿usted qué le importa? No se ha metido. No se ha metido. Y dije: Señor, que es que el uno, el otro, esto, el pasado, el presente. Dice: hermano, ¿usted qué le importa? No se meta en mis decisiones. No sea metiche. No sea metiche. Viva su vida. Deje de compararse. Deje de comparar las cosas. Porque cuando cae en el juego de la comparación, será inevitable vivir en el desánimo y en la decepción. Ese texto nos recuerda que Dios no está obligado a tratarnos como trata a los demás. Que Él no está obligado a bendecirnos, usarnos o cualquier otra cosa. Ciertamente no está obligado a hacer por nosotros hoy lo que hizo en el pasado. Él tiene derecho a hacer lo que le plazca con nosotros y somos tontos al hacer comparaciones. Y si lo hacemos, solo nos decepcionaremos. Y esto que le acabo de decir tiene una gran profundidad. Piénselo. En estas épocas de pérdida, en estas épocas de frustración, piense cuántas veces usted y yo le hemos dicho al Señor: tú tienes derecho de hacer lo que quieras conmigo. Y ahora que el Señor hace lo que quiere con nosotros y nos toca perder, entonces nos frustramos, nos decepcionamos y queremos empuñar nuestras manos contra el cielo. No, Él no está obligado a nada. Y entre esas cosas no está obligado a tratarnos como a los demás. Y no está obligado tampoco a hacer por nosotros hoy lo que hizo en el pasado. Ciertamente lo hará, pero no porque esté obligado, sino porque lo ha prometido. Cuando vivimos en el pasado y degradamos el presente, el resultado inevitable
será la decepción y el desánimo. Anótelo bien grande. Anótelo bien grande por allí. Cuando vivimos en el pasado y degradamos en el presente, el resultado inevitable será la decepción y el desánimo. Perdemos las promesas y los planes de Dios para hoy y mañana. Estaremos atrapados en lo que sentimos y creemos, que olvidaremos que Dios tiene grandes cosas planeadas para nosotros en el futuro. Si no tenemos cuidado, es posible que no veamos que los días más grandiosos de nuestras vidas, los días más grandiosos de nuestra iglesia, los días más grandiosos de nuestro ministerio, podrían ser los días que tenemos por delante y no los días que quedaron atrás. Si no tenemos cuidado, si entramos en el juego de las comparaciones. Y es mejor creer así. Y es mejor creer ello. No sabemos qué va a pasar en el futuro. Pero es mejor esperar lo bueno. Esperar lo excelente. Esperar lo perfecto. Eso es preferible a sumirnos en la preocupación, en la ansiedad y en la angustia. Vamos a esperar cosas buenas. La decepción, el desánimo, de eso hemos hablado el día de hoy, de sus causas, hermano. Hemos dicho que la causa de la decepción, del desánimo, es las cosas que recordamos. Y el problema con las cosas que recordamos es que muchas veces nos dedicamos a recordar las cosas incorrectas y nos gusta vivir en el pasado, lo cual nunca será bueno. Pensemos hoy que la memoria es algo bueno solo si recuerda las cosas que son correctas. El desánimo vino como fruto de las cosas que olvidaron. Por estar centrados en recordar incorrectamente, se les olvidó lo correcto. Y lo correcto era darse cuenta que ellos tenían una historia. Y esa historia era el testimonio vivo de que Dios seguiría ayudándolos. Era una muestra del poder de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios para con ellos. El problema es que perdieron sentido. Perdieron el sentido a las cosas, a la historia. Y por último nos dimos cuenta que el desánimo vino por las comparaciones que hacían. Y estamos aprendiendo que inevitablemente cuando entramos en el juego de comparar el pasado y el presente, o a fulano con mengano, o a nosotros con no sé quién, seguramente caeremos en el desánimo y en la decepción. Lo único que queda aquí adelante es lo que ya le dije. Espero, muy sinceramente, y creo que al regresar en 8 días o en 15 que nos permitan, nos empecemos a dar cuenta que por lo menos somos los mismos, pero que eso sí, los mismos, pero más maduros, más conscientes de las cosas. En el mejor de los casos esperamos ser más, como hemos evidenciado en los grupos y en el instituto. Pero de no ser así, lo único que queda es mirar para adelante, confiar en el poder de Dios, echar mano de nuestra historia propia con Dios y creer que ese mismo Dios que ha estado con nosotros durante tanto tiempo seguirá estando de aquí en adelante. Y así con todo en su vida, hermano. Espere lo mejor. Deje de recordar lo incorrecto. No se olvide de lo correcto y evite hacer comparaciones en su vida. Amén. Padre,